Puchuncaví y Ventanas son 3 localidades de la quinta región que comparten un problema en común. Hoy conforman las que han sido llamadas zonas de sacrificio, debido a los diversos derrames tóxicos que han ocurrido año a año en el sector, transformándolo en un punto de contaminación constante. El ejemplo más mediático que ha tenido lugar en la zona es el de los vertimientos de petróleo en el océano, nocivos eventos que pueden ocurrir desde embarcaciones como buques petroleros o bien desde estructuras inmóviles, como terminales de descarga, estanques, tuberías y plataformas de extracción. Partamos desde la base de que el petróleo es un compuesto químico formado por hidrocarburos, constituidos por hidrógeno y carbono, que se forma por la descomposición y transformación de los restos de plantas y animales sometidos a las altas presiones de las profundidades terrestres. Quizás suene complejo, pero esta mezcla la solemos usar en la vida diaria a través de plásticos, detergentes, combustibles o artefactos tecnológicos. El impacto que tienen los derrames de hidrocarburos es brutal. El petróleo afecta de muchas maneras a un ecosistema. Impide que la luz llegue a las plantas marinas, dificultando su fotosíntesis e impidiendo su crecimiento, lo que disminuye el oxígeno en el agua y provoca que muchos organismos mueran por asfixia. Aves y peces se ven afectados al perder su principal fuente de alimento, las algas. Además, cientos de ellos acaban por intoxicarse de forma mortal. En pocas palabras, la ingesta de hidrocarburos se expandirá por toda la cadena alimenticia, llegando hasta los seres humanos, y en la costa de la quinta región, donde se efectúa la pesca artesanal e industrial, esto podría significar un gran riesgo sanitario. Uno es por el consumo de los alimentos de origen marino que pudieran estar contaminados, ya sea con el aceite, se le dice el aceite, ¿no? Pero en el fondo con los productos del petróleo. Y lo otro es por una exposición directa a estos productos que quedan desparramados por el mar o en la playa. Y antes de seguir avanzando, tenemos la pregunta del día. No te ganarás 177 millones, pero sí hacer apuesta con quien estás viendo este reportaje. ¿Cuánto se demora el ecosistema en recuperarse después de un derrame? La frecuencia con que ocurren los derrames y la escasa política de monitoreo existente hace que las zonas afectadas arrastren crisis medioambientales, pero también políticas económicas y sociales. Es en gran parte debido a esto que vecinos de Quintero y Puchuncaví, las denominadas zonas de sacrificio, se han estado manifestando últimamente. El contacto reiterado con sustancias tóxicas durante las décadas los ha ido enfermando a ellos y la localidad. Bueno, eso ha sido una constante. Incluso cuando habían derrames, como que la gente no se manifestaba, era como normal. Uno iba a la playa, se bañaba, salía y tenía los pies, digamos, con manchas negras. Ah, es petróleo. O sea, era como algo normal. Y hoy día eso, por lo menos, es diferente. En septiembre de 2014 se derramaron casi 40.000 litros de hidrocarburos al mar. En agosto de 2015 fueron más de 500 y en mayo de 2016 alrededor de 140.000. El principal responsable de estos 3 sucesos, ENAP y las empresas contratistas de la misma. Y el patrón se continúa repitiendo. En julio de este año, Quintero, ya como blanco constante, se vio afectado por un nuevo vertimiento en el estero Malacara por el hundimiento de tuberías pertenecientes a ENAP. Como resultado, 250 familias se vieron afectadas. Todos los meses hay una situación crítica. Todos los meses. Cuando no es petróleo, es combustible. Y no es extraño que vuelva a haber un derrame de petróleo. Porque Quintero, la bahía de Quintero, que cubre 2 comunas, la bahía de Quintero es donde entra todo
el producto energético del país. 70% del producto energético, sea petróleo, combustible, entra por la bahía de Quintero. Es importante tener en cuenta que, por lo general, una rápida evaluación permite determinar las medidas a adoptar para la minimización de los riesgos. Esto, suponiendo que logra distinguir con éxito la naturaleza y extensión de la contaminación e identificar a los afectados por sus consecuencias. Teniendo en cuenta que se trata de un sector que con los años ha ido enfermando debido a los continuos episodios de contaminación, es posible plantear la vigilancia de los derrames de petróleo como la continua atención médica que debe recibir un paciente. Si deja de hacerlo de manera constante, aunque por fuera parezca encontrarse bien, es posible que su enfermedad continúe avanzando, lo cual podría causarle un daño irreversible. Por este motivo, no basta con que se realice un monitoreo del océano de manera ocasional. Una de las recomendaciones para nosotros es hacernos un chequeo médico cada mes. Sea como sea el resultado, es una medida de precaución para impedir algo grave. Sentido común, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no sucede lo mismo con nuestras aguas? En Chile existe un Plan Nacional de Respuesta para los derrames de hidrocarburos u otras sustancias tóxicas por parte de la Armada. Son personas especializadas quienes con sus trajes y conocimientos pueden ir a ser los héroes y limpiar las aguas. Como sabes, el aceite con el agua no se mezclan, algo parecido sucede con el petróleo y el mar. Es por esto que es más fácil ver cuándo sucede un accidente debido a que las manchas quedan flotando en la superficie. Y acá es cuando entran los booms, son barreras flotantes que impiden el esparcimiento de la sustancia. Cuando se tiene rodeado toda el área que se necesite, es pasado a un colador industrial para sacar el petróleo, tal como sacar bichos de una piscina. ¿Se acuerdan de la pregunta que hicimos hace un rato? ¿De cuánto se demora un ecosistema en recuperarse? Bueno, la respuesta es de 10 a 20 años. Los chequeos médicos nos dicen qué está pasando en nuestro cuerpo, para así tener cuidado de no enfermar, pero en Chile nuestras aguas no tienen este mismo beneficio. Este plan se implementa cuando ya sucedió la catástrofe. Por lo tanto, debe existir algún protocolo que permita saber si las aguas se irán a contaminar y cómo poder prevenirlo. La detección de derrames petroleros con satélite y software especializados es capaz de proporcionar esta información. Sin embargo, en Chile, debido a lo costoso de adquirir de forma periódica las imágenes de radar proporcionadas por las empresas dueñas de los satélites, este monitoreo no se realiza de forma continua. Si bien existen formas gratuitas, su baja calidad gráfica solo les permite conocer detalles muy básicos, como la temperatura del agua y la ubicación del vertimiento. Una imagen de pago, en cambio, da la posibilidad de analizar el fondo marino y sus tipos de sustrato, así como conocer las características propias de cada mancha. El problema, una sola imagen satelital tiene un costo de 500.000 pesos y solo abarca 5 kilómetros cuadrados, lo cual termina haciéndose poco. Para lograr un buen análisis, suele ser necesario capturar una mayor cantidad de terreno, y la imagen de un solo día no basta para sacar conclusiones. Utilizamos la información del satélite, radar, ¿cierto?, que es un sensor, para detectar cuál fue el impacto y la influencia que tuvo el derrame en el océano, ya que gracias a esta información satelital, el radar puede detectar la mancha de petróleo. Un caso radicalmente distinto es el de los lugares tales como gran parte de Europa y Norteamérica, Rusia, China y Brasil, donde el sistema de detección de derrames de petróleo, OSD, por sus siglas en inglés, funciona de manera permanente. Tenemos una brecha grande con otros países para, ¿cierto?, implementar estos sistemas de monitoreo tanto de las condiciones físicas, químicas del océano y el impacto biológico en los recursos. Mediante algoritmos de procesamiento de imágenes radar, imágenes térmicas y monitorización del oleaje, detecta inmediatamente los derrames y permite realizar un seguimiento de ellos en tiempo real, tanto desde instalaciones a bordo de un navío como desde una plataforma de base terrestre en terminales marítimos. Dicho de otra forma, al igual que la ecolocalización de los murciélagos, el radar se usa en el aire. Funciona mediante una frecuencia que llega a su objetivo, ya sea un árbol, las paredes de una cueva
o una presa en el caso de estos animales, o bien una mancha de petróleo en el caso de este sistema de monitoreo. Esta onda rebota y regresa al emisor dándoles pistas sobre su ubicación. Numerosos estudios nacionales e internacionales, surgidos a partir de los episodios de contaminación de las aguas en Chile, sugieren implementar un sistema de monitoreo permanente que sea metodológicamente estandarizado, considerando el gran número de actividades industriales que se realizan en zonas como la Bahía de Quintero, así como los antecedentes históricos de este tipo de eventos. La misma Subsecretaría de Pesca y Acuicultura solicitó en septiembre de 2016 establecer un programa de monitoreo satelital en la zona, que contemplase la adquisición diaria o semanal de imágenes satelitales con el fin de detectar en forma temprana los derrames de petróleo. A más de 2 años de la fecha, aún no existe respuesta. Ahí interviene la cuestión económica, por sobre la seguridad del tema ambiental. Lo más importante es que hay que seguir denunciando. Si la gente no denuncia, si no hay movilización, las cosas siguen igual. ¿Cómo se puede explicar que aún no existe una política de monitoreo en el país? Y en particular en esta zona de sacrificio, donde viven casi 50.000 personas. ¿Qué soluciones podrían existir para detectar los episodios de este tipo con anticipación y así minimizar el daño a sus habitantes? La razón entregada por las empresas y los organismos fiscalizadores suele ser la misma: la falta de recursos económicos. Pero no hace falta adentrarse mucho en el tema para descubrir que en otros lugares se han probado opciones más baratas con resultados exitosos. En el mundo, desde sistemas de sensores inalámbricos de bajo consumo hasta rayos infrarrojos y ultravioletas que captan la fluorescencia propia del petróleo, e incluso una nueva técnica que usa bacterias que se iluminan al detectar la presencia de compuestos tóxicos, han sido utilizadas con este mismo objetivo. En realidad, basta con un vehículo aéreo controlado remotamente, un dron o un helicóptero tripulado por un observador capacitado para realizar operaciones constantes de vigilancia ante posibles derrames de hidrocarburos. Sin embargo, esto en Chile no sucede, a menos de que sea demasiado tarde y ya haya comenzado a esparcirse por el océano. Después de que hubo este gran impacto social y en la salud de las personas, recién se están tomando medidas para tener un monitoreo continuo de los contaminantes. Le tienen que quedar catástrofes para que tomemos medidas. Cuando se trata de derrames de petróleo, no es una cuestión de que si sucederá o no, sino más bien de cuándo va a suceder. Apenas ocurre, es fundamental aislar el problema, controlarlo y limpiar el área lo más rápidamente posible. Pero para ello, es necesario detectar los vertimientos desde su origen mediante un sistema que lo permita. Las tecnologías ya están al alcance, solo falta tomarle el peso a la necesidad, cada vez más evidente, de invertir en ellos.